70% de los hombres y 50% de las mujeres van a tener alopecia a lo largo de su vida. Y este es un problema mucho más que estético. Por eso hoy en Gel Café les vamos a contar por qué se cae el cabello y qué podemos hacer para resolverlo. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Y si se han asustado porque se les está cayendo el pelo, porque tienen menos, porque está más delgado, por favor, suscríbanse a la plataforma que sea que nos escuchen o nos vean para que no se pierdan los episodios de Gel Café. Y fíjate, Juana, que este es un tema que genera sin duda temor. Y ese temor se ve reflejado en la inversión que se ha generado alrededor de esta industria de la pérdida del cabello y de todas sus soluciones. Se estima que más o menos es un mercado de 3.200 millones de dólares y se proyecta un crecimiento de esta industria hasta 4.900 millones de dólares para el 2028. Y pues para hablar de este tema y de esta preocupación, hemos invitado al doctor Enrique Orozco, médico cirujano experto en trasplante capilar. Bienvenido, doctor. Gusto saludarte. Muchas gracias, ¿no? Y un gustazo estar aquí con ustedes para platicar de este tema que, como bien dicen, la verdad es que a veces le damos menos importancia y tiene mucha más relevancia de lo que parece. Pero bueno, doctor Orozco, empecemos. ¿Por qué se nos cae el pelo? Mira, realmente la caída del cabello es, ya sabes, es como esta cuestión mágica animista, ¿no? Que todo el mundo piensa que se cae por una cosa o por otra. En general, el clásico denominador es la alopecia androgenética. ¿Qué quiere decir esto? Pues andros, de que tenemos testosterona y que somos hombres. Y genética, que tenemos una predisposición que puede o no expresarse, que también les explico mucho esto, ¿no? Porque a veces como que la gente piensa que ya tienes genética, entonces ya te va a pasar, ¿no? Y no es necesario u obligatorio que pase esto. Por otro lado, las mujeres también tienen este mismo patrón, pero como tú sabes, los médicos tenemos nombres exquisitos para esto y le pusimos alopecia de patrón femenino. Pero es básicamente lo mismo, solo los patrones cambian. En los hombres, como bien sabemos, es entraditas y coronilla. Y en las mujeres va a ser una cuestión más de línea media y se va abriendo, como si se le llama Christmas tree porque parece un arbolito de Navidad en la zona media. Entonces es muy bonito, pero para las mujeres no es tan bonito, ya sabes, porque les cuesta trabajo como esta parte de, oye, para un hombre ya es hasta más la costumbre de que esté pelón, pero para una mujer es muy complicado. Es durísimo. Pues es que imagínate, además es como la parte de la feminidad más importante. O sea, la realidad es que la corona de las mujeres siempre ha sido el cabello, ¿no? Puedes tener lo que sea, pero el cabello siempre es, pues, históricamente, estoy hablando históricamente porque ahorita ya sabes, van a decir, no todos, pero históricamente siempre ha sido cabello largo, cabello bonito, y entonces eso les da mucha parte de la feminidad. Cuando la mujer pierde el cabello es un shock mucho más grande que el hombre, ¿no? El hombre, pues como que te digo, es un poquito más la costumbre. Aunque con las redes sociales, esto también ha cambiado muchísimo porque ahora el hombre también ya se preocupa más por su apariencia y te juro que sí se vuelve un problema no solamente de salud, digamos, normal. Sí, no solo estético, sino también de salud mental y autoestima, de autoestima, de emociones. De hecho, a ver, todos los hombres hemos normalizado un poco el tema de la pérdida de cabello. Y es hasta muy recientemente que empiezan a salir productos diseñados para hombres realmente, porque antes utilizábamos los productos para la pérdida de cabello en mujeres o para el cuidado del cabello en mujeres. Y los productos hoy en hombres pues sí están enfocados en no perder cabello. De hecho, perdemos cabello todos los días. O sea, las diferentes fases de crecimiento del cabello, desde que somos niños hasta que envejecemos, pues vamos perdiendo cabello. ¿Cómo podemos evitar o qué podemos hacer para que los hombres y las mujeres intervengamos de manera natural para prevenir esta pérdida? Pero antes de que nos contestes eso, díganme los dos, si todos perdemos cabello todos los días, ¿cuánto cabello es normal que perdamos y cuándo tenemos que espantarnos? Y luego si me dicen, vamos a tu pregunta de qué tenemos que hacer. Entonces, ¿cuánto pelo perdemos y cuánto es normal? Primero, fíjate, te voy a contestar, primero felicitarte porque qué cabellazo tienes. Y después, vamos a la pregunta que haces. O sea, hay dos cosas que son importantes en el cabello. Todos, como los animalitos, tenemos un recambio capilar, es decir, un recambio de pelaje. Entonces, este recambio va a pasar de forma constante durante el largo de nuestra vida. Yo siempre les intento explicar que son como cartuchitos que se van acabando, ¿sabes? O sea, se te acaba un cartucho, se te acabaron dos. Hay gente que tiene 40 cartuchos y se los acaba a los 20 años o hasta los 50, ¿no? O hay gente que nunca se le acaban y entonces nada más está recambiando sus cartuchos.
Es decir, todos en el año estamos cambiando el cabellito, ¿no? ¿Qué pasa? Pues más o menos te tarda un ciclo completo entre 2 y 3 años. Ok. Eso es muy importante entenderlo porque a partir de ahí nosotros vamos a entender que todos los días se nos cae cabello. Pero no es que se nos caiga, realmente está recambiando. De hecho, la única célula en el cuerpo que todavía tiene células madre es el cabello, porque se cambia hasta la célula normal, hay una célula madre y se recambia por la nueva célula madre y otra vez vuelve a aparecer otra celulita madre. O sea, es un cambio constante y es nuevo cabello con nueva información. Y eso está bien, bien interesante porque al final, cuando empiezas a ver que ese cabellito se está cayendo, realmente no se está cayendo, sino se está miniaturizando. Es decir, se va haciendo más chiquito y más delgado, más chiquito y más delgado, hasta que llega a un punto que es como vello. Cuando llega a un tamaño, no vamos a decir, porque ya sabes, en micras y así, pero cuando llega a un tamañito tan chiquitito, ya no podemos revertir el proceso, que es lo que intentamos hacer con los tratamientos, ¿no? Revertir ese proceso o mantenerlo un poquito más prolongado para que todavía se mantenga lo poco que tienes o lo que tengas en ese momento. Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? ¿Cuántos se caen al día? Se van a caer entre 100 y 150 ya como límite, ¿no? El normal es que tengas menos de 100 cabellos al día en caída. Y eso lo puedes, yo siempre les digo, haz un diario del cabello, porque la verdad es que justo, mira, la diferencia entre la medicina interna, ¿no? Que tiene todo objetivo y tú te haces estudios y entonces tienes el estudio, aquí no hay estudios, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es darle objetividad a la situación y yo les recomiendo que hagan un diario del cabello. Sé que suena súper tedioso y así, pero a la gente que está afectada sí le interesa y sí lo hace. Entonces, lo que haces es contar cuántos cabellos vas dejando, así literal, en tu oficina. En el cepillo. Así como, ya sabes, este producto en la cama, el taller y la oficina, así, pero entonces lo vas contando en lo que dejas en el cepillo, lo que dejas en la regadera, lo que dejas en todos lados. Cuentas en tu día 21 días y haces un promedio. Recordemos que el promedio es dividirlo entre 21. Entonces, lo divides entre 21 y entonces ya tienes un promedio. Si esto es más de 100, empecemos a preocuparnos. Pero si es más de 150, tenemos instaurado un problema que se puede generar en un problema de calvicie a futuro. Entonces, eso es lo real. Menos de 100 es lo ideal, ¿no? Okay. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que llegan a la oficina, a la consulta de medicina interna justamente por pérdida de cabello, pero ellos no, sin tener esta cuantificación de cuántos cabellos se les están cayendo, pero por el hecho de que perciben que su cabello es más débil, que se les queda fácil en la mano y muchas de estas ocasiones tienen que ver con enfermedades relacionadas, trastornos de la tiroides, de hecho el estrés, ¿no? La alopecia telogénica que le llamamos, que es por este estrés de enfermedad crónica, de trastorno de temas financieros, de temas legales, la gente pierde el cabello por esto, pero también por condiciones relacionadas con tratamientos. Sí. Por ejemplo, la gente que tiene un tema oncológico, Exacto. tradicionalmente pierden el cabello y los anexos, ¿verdad? Las cejas y otros temas de vello. Entonces, sí hay que reconocer como médico general o como médico internista, si hay un tema de fondo. También tiene que ver en qué momento de la vida. Si llega alguien como yo, 50 años, con algo de pérdida de cabello, como que es un poco más esperado a que alguien en sus 20 o en sus 30 tuviera pérdida habitual de cabello. Ahora, una cosa que es importante decir es, esto no es un tema exclusivamente estético, lo decíamos al comienzo, sino que tiene mucho que ver con la autoimagen, con la autoestima, que también está relacionado, decías tú, con estar estresado, con estar deprimido, que por ejemplo, yo que trabajo mucho con pacientes oncológicos, es habitual que la gente diga, ay, pero mira, lo del pelo es lo de menos, vuelve a salir, y a veces es uno de los factores más dolorosos del paciente que está en un tratamiento con quimioterapia, es justamente este cambio tan duro de su autoimagen relacionado con la pérdida del pelo. Enrique, cuéntanos uno de estos casos para poder sensibilizar un poco la audiencia, en los que seguramente has visto muchísimos a lo largo de tu carrera, que esa pérdida de pelo ha afectado de una forma significativa a tu paciente. Pues mira, tengo muchísimos, o sea, que yo sé que de verdad les afecta y de verdad te tienes que poner en esa situación porque sí es un tema de autoestima severo, pero hay uno que me llamó mucho la atención porque era un basquetbolista que estaba a punto de entrar a nivel profesional en Estados Unidos, un mexicano que estaba a punto de ser profesional, empieza a perder cabello y él se empieza a traumar muchísimo por lo del cabello. Tanto así que deja, o sea, la carrera de basquetbolista. Y entonces se va y se recluye en su casa y no quería salir. La mamá es la que nos busca y nos dice, oye, mi hijo le está pasando muy mal, de verdad ya no sé qué hacer porque se quiere suicidar, porque no sé qué, Y entonces ahí ella le paga la cirugía, lo trae hasta México, todo el show. Y
logramos, o sea, él tuvo un cambio de vida totalmente diferente. Ya no regresó a ser profesional porque justo, ¿sabes? Como que ya no retomó esa parte, pero recuperó su autoestima y recuperó la vida, literalmente. O sea, hay casos así de drásticos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí te puedo decir que es una cosa que de verdad a veces no entendemos tanto qué tanto puede afectar el que hasta el bullying, ya sabes, clásico, ¿no? De, oye, estás pelón, oye, no sé qué. Porque él justo lo que refería mucho es que los amigos o los del equipo le hacían bullying porque estaba muy joven para perder el cabello. Tenía 23 años y no es lo normal que yo opere a alguien de 23, Ajá. ¿no? Porque además no lo recomiendo. Pero en casos como el de él, que es tanto trauma y tanta, de verdad, cuando ves la ansiedad, el impacto emocional, lo que sufre, o sea, y entiendes que para la mayoría de las personas es irrelevante, pero es mucho más relevante que eso, ¿no? Oye, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿podemos tener alguna tendencia genética? Oye, mi papá es calvo, mis tíos son calvos. Pues hay una gran posibilidad de que yo llegue a generar este perfil de alopecia relacionada con la genética, ¿no? Con la herencia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para prevenir que este cabello se me caiga? Fíjate, la cuestión de prevención sí es como muy personalizada, porque ahí, obviamente ya sabes, existe todo esto, el minoxidil ya se volvió así como lo venden hasta como chicle, pero en realidad hay que ver qué es lo que tú requieres, porque la mayoría de los casos, bien decías tú, pues son alopecias androgenéticas, pero también existen otros y siempre tenemos que evaluar si es una alopecia androgenética o si tienes una enfermedad de base de cualquier tipo, ¿no? Porque entonces, tratamiento que le des mientras no resuelvas la enfermedad de base, no va a funcionar. Claro. No hay más, por ejemplo, tiroideas, no le puedes recuperar el cabello. Entonces, hasta que no regules la tiroides, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo siempre les recomiendo es, bueno, acudir a un especialista, obviamente, pero lo segundo es, lo que se tiene, en mujeres funcionan muy bien los multivitamínicos, ¿no? Que es algo que se puede utilizar muy bien. Fíjate, casualmente, de verdad, ahí sí hay mucha la diferencia, porque tú le das a un hombre multivitamínicos y no ves un gran cambio, pero le das a mujeres y ves un cambio espectacular. Entonces, a veces, ellas no necesitan pasar a más, y nada más con multivitamínicos. Mi esposa es uno de esos casos. La verdad, solo le dimos multivitamínicos y cositas para el estrés, y con eso recuperó el cabellito que estaba perdiendo. Y por otro lado, tienes al hombre, que ahí sí ya hay como mucho protocolo establecido, y ya sabes, va a haber minoxidil de base casi siempre, porque es un vasodilatador y entonces ayuda a que mejore la oxigenación, los nutrimentos y todo. Y lo que se recomienda mucho son los antiandrogénicos, ¿no? Como ya sea dutasterida, finasterida, o sea, esas cosas lo que normalmente servían para la próstata, ¿no? Entonces era para hiperplasia prostática y de pronto se dieron cuenta que mejoraba la calidad del cabello. Serendipia pura, ¿no? Ajá. Pero entonces, ahí lo que hacemos es se les manda antiandrogénicos. Lo que tiene de malo es que, pues, tú sabes, va a haber un 4% de la población que genere pérdida de líbido, disfunción eréctil, algún problema de cuestión sexual. Es 4 de cada 100, pero luego se ponen a leer y se estresan y entonces ya también viene como una cuestión reactiva, ¿no? Y entonces ya después le echan la culpa al medicamento. También es por el estrés. Entonces, lo que yo siempre ya sé que suena cliché, y me van a decir es que suena cliché, pero el estilo de vida es la base para absolutamente Aquí lo todo, decimos ¿no? Todos los días. todos los días. O sea, creo que no hay un solo episodio de Gel Café en el que no hablemos de nutrición, estilo de vida y ejercicio. Me quiero ir a cuándo sí recomendar el trasplante. Y acabas de decir, a ver, hay enfermedades de base que van a generar pérdida de cabello y entonces primero hay que entender si no hay una enfermedad de base y luego están todos estos tratamientos que estabas citando. Fer, ¿cuáles son las enfermedades de base que normalmente van a generar pérdida de cabello? Mira, las más importantes así es el estrés. Es que hasta pareciera que no, que lo estamos como que minimizando. El estrés es muy importante, los trastornos tiroideos, el uso de medicamentos, por ejemplo, el uso crónico de corticoides puede producir pérdida de cabello. Algunas otras alteraciones hormonales en las mujeres pueden producir también pérdida de cabello. Okay. Entonces, la verdad es que muchas condiciones de largo plazo. Ok, entonces descartado o atendidos los síntomas o las Los enfermedades problemas, probables, están todos estos tratamientos. Ahora, ¿cuándo le dices, ahorita decías, normalmente en hombres jóvenes no recomiendo el trasplante? ¿Cuándo sí es una recomendación? Mira, a partir de los 24 se empieza a establecer un patrón. Entonces, a partir de los 24 podemos empezar a pensar en un trasplante. En países, por ejemplo, europeos, casi todos van muy temprano porque justo ya hacen mucho preventivo, ¿no? Entonces, empiezan a ver entraditas y se lo hacen. Cuando es frontal, siempre les digo,
híjole, mano, o sea, sí te vas a tener que hacer un trasplante pronto, porque en el frontal no se puede recuperar casi con tratamiento, o sea, es mucho más difícil, o es muy temporal, o sea, porque recuerden que lo que hacen los tratamientos solo va a ser ralentizar el proceso, es decir, alentar el proceso, pero se va a terminar cayendo. Ok. Entonces, cuando es coronilla, es mucho más fácil, por esta zona, ¿no? Sí. Es mucho más fácil porque ahí le pones el producto y casi siempre responden y te dura mucho más tiempo, hasta 10 años solo con producto. Entonces, yo siempre les recomiendo, ¿cuándo te recomiendo un trasplante? Cuando el trauma sea tan severo como que esté afectando en cualquier situación tu vida, ¿no? Y es desde, tengo muchos pacientes que nunca les había afectado, llegan a los 50, 60 años, y el otro día tuve un paciente, no voy a decir tu nombre, pero Por favor. me dice, oye, y le dije, ¿por qué te vas a hacer hasta los, tienes 52? Pero como que nunca le había importado, ¿no? Y de pronto me dice, no, es que acabo de tener una hija y mi esposa es mucho más joven, y entonces me sentí traumado porque ya no me siento como, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. A ver, el cabello es un símbolo de la edad, ¿no? Claro. Sí. Normalmente la pérdida de cabello está asociada a la vejez, el pelo blanco, como usted podrá entender, está asociado Pero ahora está de a moda los y te ves, años. ahora es sexy. Es O sea, sexy, sí, sí. No le diga eso, doctor, por favor. Pero en efecto, hay una relación social con la pérdida del cabello. Ahora, ¿cómo es un trasplante de pelo? O sea, no me imagino, vas poniendo uno por uno, ¿cuánto tiempo tarda? Cuéntanos un poco más del trasplante capilar. Fíjate, antes voy a decir rápido una evolución histórica que fue, primero se hacían ponchas así enormes y se hacían horribles y entonces le llamaban el pelo de muñeca. Segunda fase fue hacer cortes, ¿no? Y se hacía un corte que le decían la sonrisa porque obviamente estaban en Hollywood los actores y se les veía una sonrisota atrás, Sí. ¿no? Y esa era la segunda. Y la última fase fue algo que se había descubierto, los japoneses lo descubrieron desde el 54, pero los gringos dijeron que no funcionaba y es lo que se utiliza ahorita. Ok. ¿Qué técnica fue? Que es extracción de unidades foliculares. Es 1 a 1, son micromotores, por eso es una microcirugía, y son chiquititos de 1.0 milímetros hacia abajo. Entonces con eso lo que haces es literal ir tomando uno por uno. Luego me dicen, oye, ¿no me queda pelona la zona? No, porque lo que hacemos es, imaginemos... Pero aguántame, ¿extraes los cabellos de un lugar para ponerlos en otro? Exactamente. Ok. Hay ¿De la misma cabeza? Hay una, sí, puede ser de la cabeza o hay también body hair transplant que puede ser, pero es cuando ya hace casos extremos, ¿no? Ok. Lo que yo les recomiendo siempre es, pues, de aquí de la parte posterior. Ok. La parte posterior, recordemos, y en todos los casos ustedes ven a las personas mayores y siempre van a ver que tienen su herradura, por lo Sí. menos. Ese cabello es súper resistente a todos los cambios androgénicos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de la parte posterior y los replantamos en otro lugar. Oh. No vuelve a salir ese cabello como les explico. A ver, si tienes el camellón de Insurgentes y Revolución y hay arbolitos de este lado y hay de este, si yo quito este arbolito y lo paso para acá, créeme, ya no va a salir de este. Pero ¿por qué no se nota? Porque luego también es lo que me dicen, y yo, ¿por qué entonces no, si me sacaste 5,000 unidades foliculares, ¿no? Y no se notan. Porque lo que hacemos es, imaginemos un teclado y voy tomando la Q, la W, Ajá. y así los voy tomando aleatorios, con cierta, ya también uno tiene conciencia, ¿no? De cómo irlos tomando, y con la experiencia vas viendo que pues nos quedan huecos. Ya. Obviamente si te rasuras a cero, sí se va a notar, pero en general no hay una cicatriz evidente, y eso ya cambió toda la historia del trasplante de cabello, ¿no? Porque antes de verdad eran cicatrices que se ven horribles, ¿no? Oye, doctor, ¿cuántos pelitos trasplantas o siembras sesión. en una sesión? Pues mira, yo trasplanto hasta 5,000 unidades foliculares, ¿no? Que no son cabellos, porque hay que entender que esta célula es muy bonita y por eso se me hace tan interesante, ¿no? La célula del cabello vienen en familias normalmente. Entonces viene del mismo punto, a veces llegan a salir hasta 6 cabellos. Entonces, a veces cuando no tomas, para que se vea natural, los de adelante tienen que ser todos de uno, Sí. porque si no se va a ver así como de pelo de muñeca, ¿no? Entonces, justo lo que evitamos es esta parte. O sea, ¿cómo se hace? Básicamente, pues como te decía, ¿no? O sea, vas tomando, pero cuando los trasplantas es lo más importante. Porque recuerda que antes teníamos entre 50 y 70,000 cabellos en esa zona. Y hoy tenemos, o sea, yo te estoy poniendo 5,000, ¿no? Entonces, Sí. no. La magia está en la distribución. Ajá. Y en la experiencia que tengas para que, como les digo, es como de verdad hacer un performance. Y el cabello parece que es como lo tenías antes, pero tienes el 10% de lo que tenías antes. Oye, ¿cuánto te tardas en Eh, eso? Más o menos nos echamos el mínimo va a ser como 6 horas y lo máximo van a ser hasta 16 horas que hemos terminado. Entre en una 6 cirugía. y 16 horas. Y esto es anestesia local general. Anestesia local. En algunos países lo hacen con anestesia general, pero justo los riesgos aumentan. Claro. ¿Y para qué vas a exponer a un paciente que se puede hacer con 3 piquetitos de dolor, ¿no? Lo vas a exponer a una posibilidad de muerte que sí aumenta, ¿no? Entonces, en el caso de la anestesia local, la verdad es que es casi, ya sabes, totalmente inocuo. Bueno, no totalmente, porque no podemos decir nada de eso en medicina, pero es muy sencillo y ahí más bien un poquito de dolor, pero te pongo anestesia local y pasa. Y ¿no? luego ese Entonces, cabello,
adquiere fuerza, se puede lavar inmediatamente, se puede tratar de cualquier manera. Recordemos que la célula va a entrar como en un periodo de hibernación y entonces no lo vas a ver inmediato. Entonces no puedes tocar porque al principio hay costras, ¿no? Y si te lo tiras, pues vas a tirarte todo el folículo y te sacas la célula. Entonces va a pasar un procesito de más o menos un mes en el que se estabiliza ese cabello y ya te lo puedes empezar a lavar. 15 días realmente, para que ya te lo puedas lavar y todo. Y de ahí se cae todos los pelitos, porque acordemos que lo que pusimos realmente fue la célula, no el tallo. El tallo no me importa. Entonces la gente luego cuando se le cae, pues ya sabes, los primeros 3 meses son horribles porque toda la gente se desespera. Después del 4.º mes empieza el crecimiento, que es lo normal del crecimiento celular en el cabello. Entonces ya después del 4.º empiezas a ver y más o menos en 12 meses y 18 meses alcanza a ver el total del cabello que salió. Ya tienes un buen resultado a partir del 9.º. Entonces ya se ve muy, muy espectacular a partir del 9.º y ahí es donde empieza realmente el proceso que esperábamos, ¿no? ¿Qué complicaciones hay, por ejemplo, que siempre les digo? No tienes que exponerte al sol porque son bebés, ¿no? O sea, todavía están en un procesito de crecimiento inicial, entonces hay que tener cuidado con eso. La segunda que también siempre les pedimos es no vayas a saunas, no vayas a estas cosas, porque también hay que tener mucho cuidado con, exacto, y lo botas, ¿no? O sea, entonces, pues vas a afectarlo. Y también el hacer ejercicio que entre sudoración y la fuerza que le imprimes, obviamente puede botarse el folículo. Son detalles muy pequeños, porque realmente es una cirugía de mínima invasión, pero son detalles que son relevantes porque recordemos que en todo proceso quirúrgico es mitad del médico y mitad del paciente, ¿no? Entonces, Enrique, ¿quién se trasplanta más, los hombres o las mujeres? los hombres por mucho. Por mucho. Pero las mujeres que se trasplantan, de verdad que o sea, cada vez aumenta más la cantidad de pacientes mujeres que se trasplantan y además cada vez tienen más pérdida, ¿no? Esto del empoderamiento ha sido bueno y malo, ya sabes, porque al final del día lo que pasa con el empoderamiento es que las mujeres siguen teniendo todas las actividades que tenían del hogar, pero ahora pues súmale que son trabajadoras y ahora tienen estrés de directivas, ¿no? Y de conductoras y de bla, bla, bla. Y entonces súmale eso que todavía llegan a la casa porque seguimos viviendo en una sociedad no evolucionada, ¿no? Así es. Y siguen haciendo una doble jornada. Entonces el estrés se les va al cielo y sí se ha visto un aumento de alopecia y más después de la pandemia ha incrementado muchísimo en mujeres. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Quién no se debe hacer un trasplante capilar? Cualquier enfermedad, no solamente las que hemos mencionado, sino cualquier enfermedad, por ejemplo, que sea, se les llama no cicatrizales, o muchas hay autoinmunes, ¿no? Que son autoinmunes pero capilares, esas no se puede trasplantar. O sea, la evaluación es lo más importante porque hay que ver que realmente es un patrón de alopecia androgenética. Luego se quieren trasplantar personas que justo pasaron por procesos oncológicos y les digo, espera, puede tardar hasta 3 años en que regrese el 100% de tu cabello. Tampoco se recomienda el trasplante, ¿no? Personas con tricotilomanía, con tricotilofagia. O sea, la gente que se quita, se arranca el cabello y se lo traga por un tema de ansiedad o un tema psiquiátrico, emocional. Sí. No se recomienda porque obviamente primero tenemos que tratar de base el asunto psiquiátrico y después se puede hacer el trasplante, pero ya que tenga remisión de 2 años, ¿no? Porque si no, entonces puede volver a caer en lo mismo y de nada sirve el trasplante. ¿Se puede hacer trasplantes sobre cicatrizaciones? Estoy pensando en gente que ha tenido quemaduras en su piel cabelluda. ¿Se podría trasplantar sobre una cicatriz? Sí, de hecho, totalmente. Normalmente, nosotros tenemos una fundación que se dedica justo a hacer eso. En la parte de la fundación hacemos para todas las cicatrices que tuvieron los chiquillos, es para menores de edad toda la fundación, y todos los niños que tienen algún problema, porque casi todos son por cicatrices. Ya sabes que le mordió un perro, hubo un caso muy, muy bonito ya que terminamos, digo, no fue bonito el proceso, pero obviamente que se le arrancó un cacho del cuero cabelludo, piel cabelluda realmente, y entonces, y lo que pasó es que, pues sí, le arrancó un cacho, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer una parte de plástica y otra parte del trasplante capilar, y pues logramos recomponerle, ¿no? Y así muchos casos de niños que justo son siempre en cicatriz o problemas o defectos de nacimiento, ¿no? Que tenemos que hacer ajustes y se le hacen en cicatrices, casi siempre es ahí. Y también vienen muchos pacientes después post-accidente automovilístico y así, que tuvieron o pérdida de ceja, pérdida de pestaña o también cabello, también se hace. Ahora me sale una última pregunta sobre este tema de la cicatriz. Aquellas personas que fueron sometidos a la cirugía con la sonrisa, ¿se pueden implantar cabello ahí para que se borre la sonrisa? Se pueden implantar, solo hay que recordar que, como en toda fibrosis, va a tener menos fijación. Entonces no te va a pegar el 100%, te va a pegar entre un 50 y un 70, dependiendo del nivel de fibrosis que tengas. Y 2, la verdad, ¿para qué desperdices en la parte posterior? Mejor con micropigmentación, haces una micro que parezca que tienes pelitos, es como un tatuaje. Queremos que se les borre la sonrisa. Bueno. Pues bueno, yo sé que todos ustedes tienen un montón de preguntas, especialmente
importante los caballeros acerca de trasplante capilar, así que les vamos a dejar los datos del doctor Enrique Orozco para que lo contacten, le pregunten, hagan una consulta, porque como dijiste hoy, y yo me quedo con ese mensaje, lo más importante es la evaluación previa para asegurarnos que esa alopecia no se trata de una enfermedad de base que primero tiene que atender el internista o cualquier otro especialista, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, y luego sí, por supuesto, pensar en estas alternativas, porque todo se vale para sentirnos mejor. Todo se vale para que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo estén a punto para lograr las metas que nos proponemos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y si surgen muchas dudas y quieren seguir platicando esto, aquí estamos con todo el gusto del mundo. Buenísimo. Pues, ¿dónde te encuentran? En Clínica Adreo, en todas las redes sociales, o DR Enrique Orozco, ahí nos pueden buscar y van a encontrar cosas interesantes. Buenísimo. Fer, ¿y a ti dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Solín. Déjenos sus preguntas y nos vemos el próximo miércoles aquí para hablar de salud en Health Café. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.